Uno ve personas arrogantes que hablan descomedidamente contra Dios como si fueran más grandecitos que Dios. Y yo pienso en mi forma de pensar humana, yo creo que Él los mira y hasta se sonríe. Porque, hermanos, solamente un dedito que nos ponga y ya verá usted todo lo que nos puede suceder. Imagínense que cuando comenzó la predicación del Evangelio, se levantó un señor muy preparado, por cierto, en conocimientos teológicos y muy hombro a hombro con las autoridades del momento, tanto eclesiásticas como civiles, y entonces este señor le dio por atacar el Evangelio. Y este señor no medía, o sea, no tenía ni vergüenza siquiera el arrastrar mujeres, el aporrear ancianos, lo que fuera por delante. Él trataba de llevárselo, y un día tenía un plan macabro. Llevaba unas cartas de las autoridades como dando a entender: vamos a acabar con esto de una vez. Esta nueva religión no la podemos tolerar, porque ellos consideraban que era una religión que competía con el judaísmo, y resulta que el Evangelio no está compitiendo con nadie. El Evangelio no es un aparecido, el Evangelio no es una religión de turno. Déjeme que se lo diga desde este altar: el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es que uno se estremece, uno se emociona, porque cuando hablo de Jesús, no estoy hablando de Jesús el vecino, ni el Jesús de la tienda. Estoy hablando del Jesús, del Cristo de la gloria, de ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual doblamos las rodillas. Pues se metió en un lío este hombre, y déjeme que utilice este término, andando en cuatro patas. Dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? No le quedó otra alternativa y quedó ciego. Ve a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que es necesario que hagas. Allá el Señor le ordenó a un siervo suyo que orara por él. Y hermano, el asunto no era un cuento, era verdad. Y el siervo del Señor fue capaz de decirle: Señor, pero que vaya yo a orar por ese hombre, tú sabes lo que ha hecho contra la iglesia. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante reyes, para llevar mi nombre ante reyes. Y cuando este hombre, Dios le cambió la ruta, le cambió la vida. ¡Qué hombre tan tremendo! Y me gusta hablar de este hombre que habla de este evangelio, porque fue el instrumento que el Señor escogió. Un hombre preparado, pero un hombre humilde. No era un hombre arrogante, no. El Señor le cambió su estilo de vida. Y cuando él se dirige a los romanos, él fue el que les dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y escribiéndole a los corintios, expresa unas palabras que me gusta leerlas, repetirlas y tratar de vivirlas. Este hombre le dice a los hermanos de Corinto, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, me propuse centrarme en lo que sucedió en la cruz. Me centré en lo que tiene que ver con la vida, con el desarrollo de toda la historia de aquel que fue colgado. Porque ese que fue colgado no era un judío cualquiera. Los judíos comunes y corrientes están convertidos en ceniza. Pero este que está en la cruz del centro, él fue al centro de la tierra y fue hasta el abismo y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Y este es de quien dice el profeta, que le dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte.
Por eso valía la pena centrarse en pensar en Jesús. Por eso en estos púlpitos hay que predicar a Jesús. Y cuando hablamos de ese Jesús, es el único Salvador que los seres humanos tenemos. O sea que este hombre está centrado en este mensaje, porque el que lo tocó no fue la corriente común, sino el poder de Dios que transforma. Y dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué expresión tan hermosa. Entonces, este hombre se metió mal y terminó muy bien, porque Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Mire que la Escritura, hablando de las experiencias, de las tantas que se puede hablar de Israel, hay un escrito que está en el libro de Nehemías, el capítulo 9, y que vale la pena citarlo aquí. Dice el verso 17: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. O sea, el escritor dice, a pesar de que fueron descomedidos, duros, ellos no tuvieron en cuenta las maravillas que el Señor hizo, y hasta intentaron, porque estaba refiriéndose al momento en que ellos, cuando iban a entrar a la tierra prometida, entonces como que se arrepintieron, porque pensaron que era una trampa que Dios les había armado. ¿Cuál trampa? Dios, ¿qué trampas tiene que armar? El estar nosotros en el Evangelio no es para que vivamos aburridos, tampoco es una trampa. La gente a veces lo piensa, pero nosotros no pensamos así. Nosotros somos felices en este camino porque sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Esta gente sí parece que se le olvidó eso, y entonces esa ocasión dijeron: vamos a levantar un capitán que nos regrese a Egipto otra vez, a la esclavitud. Y qué paciente este Dios bendito. Los soportó, no los consumió con su ira y no los abandonó. O sea que la paciencia de Dios manifiesta su misericordia. Y la paciencia de Dios, una y muchas veces, es demostrada en favor de los pecadores. Por ejemplo, queda demostrado en la situación de los antediluvianos. Ninguno de ellos, el día que tenga que resucitar, podrá levantar el dedo y decir: sí, pero es que usted no nos dio a conocer nada. ¿Cómo que no? Si imagínense que cuando Dios le dio una revisadita a la situación de la gente antes del diluvio, que de paso le digo, esta generación que estamos viviendo está superando a los antediluvianos, porque los antediluvianos se corrompieron, se depravaron, pero no hay un registro de que diga que ellos han legalizado su depravación. Esta humanidad sí lo ha hecho. Y entonces el Señor le dio una miradita y dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y que les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. O sea que el pueblo de Dios se mezcló, los que eran pueblo de Dios se mezclaron con las costumbres de las gentes de esa época. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne,
y serán sus días 120 años. O sea, Dios dijo, he determinado esto. No contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Qué quiere decir? No le voy a rogar más, no le voy a insistir más, lo voy a soltar. Y yo le digo a usted, mi amigo y mi hermano, que Dios nos guarde, que no nos suelte. Yo prefiero que en cada sermón que tengo que oír, si el Señor tiene que decirme, impío, arrepiéntate, que me lo diga, pero que no se quede callado el Señor, porque el silencio de Dios es un peligro. Cuando Dios habla, hasta nuestro espíritu y nuestra carne se estremece, porque es la palabra de Dios. Y esa palabra, en lugar de producir miedo, más bien nos inspira. Es una palabra que redarguye, es una palabra que transforma. El escritor dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Y dice, y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque toda la tierra está llena de violencia, y a causa de ella, he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, la violencia tocó unos niveles gravísimos y esta superó, porque no nos menciona la escritura que hayan hecho lo que esta generación ha hecho, ha legalizado la muerte de los niños antes que nazcan. Y hubo aplausos y celebraciones y bombos y platillos porque se ha establecido eso. Yo pregunto, ¿cómo mirará Dios a la tierra? Que Dios tenga misericordia. Hay muchas cosas que no han sucedido contra este planeta. La única razón es, primero, por la paciencia de Dios. Segundo, por su misericordia. Y tercero, porque aquí está caminando la iglesia, llevando la buena nueva de salvación a todas las naciones. Por eso no lo ha hecho todavía. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Dios destruyó a los antidiluvianos, pero antes de que eso sucediera, por haberse corrompido, Dios les dio 120 años de oportunidad para que escucharan la palabra. Dice Primera de Pedro capítulo 3, el verso 20. Y quiero detenerme un poquitico ahí. Dice aquí este texto. Verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Algunos dicen que Jesucristo, después que bajó a la tumba, entonces fue y le predicó a los espíritus encarcelados, a los demonios. No, los demonios no se les predica ya nada. Ellos no tienen ninguna oportunidad. Entonces, estos espíritus encarcelados, ¿quiénes son? El mismo texto nos lo está declarando. Lea detenidamente y verá. Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero justificado en el espíritu. Siendo, ¿cómo es que dice? A la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. A ver, queremos entenderlo. El Espíritu del Señor Jesucristo
fue y predicó a los que son los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos? Los espíritus de los antidiluvianos. ¿Cuándo fue y les predicó? En los días de Noé. ¿A través de quién? A través de Noé. Primera de Pedro, el capítulo, segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que Él en espíritu, a través de Noé, le predicó a los que ahora son los espíritus encarcelados. O sea que esa gente tuvo la oportunidad, y note que el texto sagrado está diciendo, en los días de la paciencia de Dios, en los días de Noé. O sea que no hay excusa. Tuvieron la oportunidad de oír este mensaje 120 años, durante los cuales Noé fue ese pregonero de parte de Dios. Entonces, antes de finalizar, déjeme que le diga, la paciencia de Dios tiene un propósito. El apóstol Pedro, donde leímos, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Eso merece una aleluya y una alabanza. Y dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora sí entiendo yo, pero yo recuerdo que en el 73 que me bauticé, hablaban, Cristo viene, y ya el Señor viene por la iglesia. ¿Y usted cree que yo me he cansado de creerlo? Lo sigo creyendo. ¡De que viene, viene! Cristo viene por segunda vez a arrebatar su iglesia. ¿Pero por qué no ha venido? Porque es paciente para con nosotros. Si hubiera venido en esos años, yo me hubiera perdido. Bendito sea el Señor que me dio oportunidad de entrar en esta fila. Y digo esta tarde, bendito sea el Señor, mi amigo, que usted tiene oportunidad de oír este mensaje para que se arrepienta, se convierta y usted sea salvo también. Aproveche la paciencia de Dios. Dele gloria a Dios. Entonces la paciencia de Dios tiene un propósito, la salvación suya, pero tiene un límite. Y ahí vamos a terminar. En Génesis el capítulo 6 leíamos donde Dios determinó y le puso límite a su paciencia y sucedió el diluvio. Y Él es el que cierra la puerta y no abre, y el que abre y nadie cierra. En el capítulo 6 de Génesis hay una escritura que me conviene mencionar aquí. Capítulo 7, el verso 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro. O sea que hasta el chulo entró ahí. Y dice, y todo pájaro y toda especie vinieron pues con Noé y el arca, vinieron con Noé al arca de 2 en 2
de toda carne que había espíritu de vida. Y mire lo que dice el verso 16. Y los que vinieron macho y hembra y toda la carne vinieron y como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Entonces, ahí queda demostrado que la paciencia del Señor tiene un límite. Viene a mi mente un día que los discípulos están siendo confrontados con un señor que tenía un hijo endemoniado. Oiga, y se formó la sin salida. Yo creo que este hombre hasta les diría, bueno, ¿y usted qué es lo que están predicando? No es que ustedes están diciendo que sí hay liberación, ¿y por qué no lo hace? En ese preciso momento llegó el Señor y les dijo, ¿qué es lo que ustedes discuten con ellos? Entonces el hombre dijo, es que traje a mi hijo a tus discípulos para que echasen fuera el demonio y no pudieron. Y mire lo que dijo Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea que el Señor analiza la condición de la humanidad y siempre sigue siendo la misma. O sea, la venida del Señor era resolvernos el problema. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta gente está peleando con los predicadores. Están poniendo en tela de juicio el mensaje. Y el Señor es como si le hubiera dicho, tráigame al muchacho para que se dé cuenta que hay liberación. Y cuando lo trajo, entonces el muchacho se revolcaba como si estaba quemando porque el demonio que estaba en él no soportaba. Y el Señor le dice, ¿cuánto hace que le sucede esto? Él dijo, Señor, desde niño. Y a veces le meten el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea que hasta la petición está mal empleada. Si puedes hacer algo. No, uno cuando se acerca a Jesús no es, Señor, si puedes, mi Diosito, si puedes. No, en el nombre de Jesús, confiando en tus promesas, creo que hay liberación, que hay sanidad divina, que hay salvación, que hay perdón de pecados. Yo cuando voy a bautizar a un candidato no me pongo a decirle, Señor, a ver si usted lo perdona, yo voy a intentarlo aquí. No, Señor, yo con la autoridad que Él me da y la iglesia me da, le digo, lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. A usted lo bautizaron también así. Y la vida suya cambió y sus pecados fueron perdonados. Y lo que es más, déjeme que lo diga esta noche, el nombre suyo está escrito en el libro de la vida. Entonces el Señor estaba aquí en su paciencia ayudando a los seres humanos. Y la última declaración que hago para comprobar que la paciencia de Dios tiene un límite está en San Lucas capítulo 13 y terminamos. Dice el verso 22: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, importante esa pregunta, ¿no? ¿Son pocos los que se salvan? Yo creo que el Señor sí sabe cuántos se salvan y cuántos se condenan, pero Él no está interesado sino en que la gente sepa que la puerta está abierta. Mire la respuesta que dio: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Mi amigo y mi hermano, la puerta está abierta esta noche, pero esa puerta se va a cerrar. Y cerrada la puerta, el ser humano se va a encontrar con el terror. El Señor dijo que será el lloro y el crujir de dientes.
se va a encontrar con el silencio. No va a encontrar un mensaje de Dios que lo inspire, que lo instruya. No, quedará fuera. Pero esta noche, esta tarde, la puerta está abierta. Y esa puerta tiene nombre. Esa puerta es el Señor Jesucristo. La eternidad es una realidad. Hoy somos y mañana seremos historia. Pero hoy estamos aquí. Y hoy es la oportunidad para que tú disfrutes la paciencia de Dios. Dice que Él, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estén de pie. Yo no puedo pasar por alto la oportunidad y preguntar en este auditorio: ¿hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como Salvador? Dios lo bendiga. Alguien más, ayúdenme a orar, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más. Bendito es el nombre del Señor. Es la mejor decisión que un ser humano puede hacer en su vida. ¿Alguien más quiere recibirlo como el Salvador de su vida? Dios lo bendiga. ¿Alguien siente la necesidad de reconciliarse con el Señor? Porque así como a los antediluvianos, registra la Biblia, se les predicó, a usted también se le ha predicado. Y esta noche los brazos del Señor están abiertos. Lo quiere recibir, lo quiere perdonar. Usted solo no puede, usted necesita un toque del Cristo vivo. ¿Alguien más? Ahí donde usted está, le autorizo en el nombre de Jesús, abra la puerta de su corazón y usted mismo atrévase a decirle: Señor, aquí estoy, un pecador necesitado, pero consciente y seguro de que el único que me puede ayudar y salvar eres tú, Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, gracias por este momento tan lindo, Señor. Gracias por la experiencia que estas personas han vivido esta noche, Señor. Yo te los suelto en tu presencia, tómalos en tus manos. Toma señorío, Señor, en sus corazones, en sus mentes. Señor Jesús, cúbrelos con tu misericordia. Recíbelos, Señor, para gloria tuya. Déjales sentir en el alma ese poder tuyo, ese perdón que tú ofreces, Señor, por la obra de tu sacrificio. En tu nombre, Jesús. Cada noche que pasa, aleluya. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, cómo es que